Hola, soy Marilena Gritani, ¿cómo estás? Aquí estoy presentándote otro de los episodios de mi podcast en donde tengo a alguien muy interesante, alguien con quien he compartido mucho en esto, lo que es el Clubhouse y las salas en Clubhouse, donde estamos ayudando y colaborando para educar a la comunidad. Ella se llama Claudia Guzmán, es médico neumonólogo o pulmonólogo, como le dicen en Perú, de donde ella es, y que vive en la Ciudad de la Luz, en París, Francia. Ella viene a hablarnos de todo lo que es lo básico relacionado con su profesión, qué es el pulmón y qué hace, cuáles son sus funciones, cómo podemos cuidarlo, qué enfermedades son las que se presentan normalmente en este par de órganos tan importantes que tenemos en nuestro cuerpo y además cómo podemos mantener nuestros pulmones en buen estado. ¿Qué alimentación, qué tipo de ejercicio y qué tipo de vida son más beneficiosos para los pulmones? Además, vamos a hablar del fumar y cómo puede afectarte en el funcionamiento de tus pulmones, no solamente cuando fumas cigarrillos, sino cuando fumas otra cosa. Y vamos a tocar también sobre lo del fumar cigarrillos electrónicos. Aquí te dejo la entrevista con la doctora Claudia Guzmán y espero que la disfrutes. Bueno, aquí les tengo a Claudia Guzmán, la doctora neumonólogo o pulmonólogo, como a ella le gusta decirlo, peruana, pero que trabaja en Francia y les está hablando de Francia, desde Francia. Mi acento francés es terrible, pero tú, por favor, hazlo. Quiero decirles que quiero dar la bienvenida a Claudia. Por favor, preséntate y cuéntanos quién eres, qué haces y a qué te dedicas. Hola, ¿qué tal? Un gusto, Marilena, estar contigo. Bueno, me llamo Claudia Yontov, soy neumóloga, trabajo actualmente en Francia, en el Hospital de la Pitié-Salpêtrière, el acento francés. Gracias por eso. Trabajo hace 7 años en este hospital, me dedico a trabajar con pacientes que tienen un problema respiratorio muy severo, muy avanzado. Además, también he tenido la oportunidad de trabajar con pacientes COVID. Antes trabajaba en España, tuve una experiencia de más o menos unos 8 años trabajando en España, pero sí soy originaria de Perú y ya llevo, si sacamos la cuenta, casi 15 años fuera de Perú. Pues gracias por estar aquí y gracias por todo lo que has podido ayudar a esas personas que necesitan esa ayuda, porque respirar es como importante para la vida, ¿no? No sé, digo yo. Pero gracias por eso, sobre todo porque todos los médicos y las personas que no lo han pensado así, llegan en el momento donde tú estás más vulnerable en tu vida, donde tienes algo que no sabes qué hacer, donde no entiendes qué pasa, y que llegue alguien y te diga, tranquilo, yo te agarro, yo te ayudo, yo te explico, yo te llevo, yo te ayudo, es mentalmente te salva la vida, además de lo que hacen físicamente por ayudarte. Entonces, muchas gracias por eso. Eso es una labor muy loable y por eso es que yo amo a mis médicos, incluyéndote a ti. Gracias por eso. Gracias a ti por la invitación y sabes, como te decía hace un momento, a mí me encanta el poder compartir, el poder difundir la información, porque no hay nada más bonito que un paciente bien informado, porque un paciente bien informado va a tener control de su propia salud, que es como lo que estuvimos hablando. Y sobre todo, para un médico es muy satisfactorio ver a un paciente que toma la propia responsabilidad de su salud en sus manos. Pero para que eso suceda, tenemos que informarles correctamente y tenemos que responder a todas sus preguntas. Así que aquí estamos. Perfecto. Bueno, empecemos por el principio. Tu especialidad son los pulmones y tenemos dos. Entonces, cuéntanos qué es el pulmón o qué son los pulmones y cuál es la función de ellos. A ver, es muy importante saber que los pulmones están justo al lado del corazón, ¿de acuerdo? Porque son vecinos y trabajan juntitos. Y sabemos que el corazón es uno de los órganos muy importantes para poder vivir. Entonces, los pulmones, ¿cuál es la función específica? Es poder hacer entrar el aire y eliminar el CO2. Nosotros inspiramos para poder hacer entrar el oxígeno a nuestros pulmones, pero también expiramos. Tenemos una doble función, exactamente. Y esa doble función es eliminar todo el gas carbónico, es decir, el CO2 que producen nuestras células. Entonces, cuando respiramos, inhalamos, respiramos el oxígeno, todo ese oxígeno va a ir a todo nuestro cuerpo para oxigenar cada una de nuestras células. Para que las células funcionen correctamente, necesitan de oxígeno para poder trabajar. Es como su alimento. Cuando estas células trabajan, producen un metabolismo, es como un auto, no es como la gasolina que le damos a nuestro auto, pero hay un tubo de escape, que el tubo de escape elimina también CO2. Es exactamente igual. Para funcionar todo nuestro motor, toda nuestra ingeniería, magnífica ingeniería al interior, necesitamos del oxígeno, pero vamos a producir algo, entre comillas, tóxico, que necesitamos eliminar, que es el CO2.
Por eso, cuando respiramos, lo hacemos en 2 tiempos. Inspiramos y expiramos. El aire que inspiramos, porque está muy bien, yo soy neumóloga y en teoría me ocupo solamente de los pulmones, pero eso no es verdad. Para respirar necesitamos otros órganos de nuestro cuerpo. Y les voy a decir, para empezar necesitamos de nuestro cerebro. Si nuestro cerebro no comanda, no dice a nuestros pulmones, a nuestra caja torácica de respirar, no respiramos. Con lo cual ya sabemos que necesitamos el cerebro. Si seguimos bajando, necesitamos que esta información que se produce en el cerebro pase a la médula espinal a través de unas conexiones neuronales, de unas neuronas que están al interior de nuestra médula espinal para llevar la información a los músculos que están en nuestra caja torácica para que ellos se contraigan, para que haya una contracción y dejen entrar el aire. ¿Ok? Y luego ese aire que va a entrar a través de nuestra nariz, o sea que nuestra respiración comienza desde nuestra nariz, va a pasar por todas las vías aéreas respiratorias superiores, que las que tenemos en la garganta, posteriormente a la tráquea, que es un tubo que tenemos en el medio de nuestro pecho, y luego se va a ramificar como una especie de árbol completamente ramificado hasta llegar a la unidad más pequeñita que se llama el alveolo. Y ahí es donde se va a producir el intercambio entre oxígeno y CO2. Es decir, el oxígeno va a llegar a esta unidad pequeñita, pequeñita, que es como un saquito, y ahí va a ser intercambiado contra el CO2 que va a pasar en el otro sentido. Luego voy a exhalar completamente y voy a eliminar el CO2. O sea que hasta aquí lo que hemos aprendido es que respirar no es una función exclusiva del pulmón. Para respirar necesitamos mucho más que los pulmones. Pero tú eres experta en todo eso, tú trabajas con todas esas partes. Exactamente. Yo trabajo con ello y de hecho hay patologías, hay enfermedades, por ejemplo, si un paciente tiene una enfermedad específica en el cerebro, puede respirar de manera ineficiente y necesitamos usar un tratamiento. Si, por ejemplo, un paciente o una persona tiene un accidente en la vía pública o un accidente cualquiera y tiene un problema en la médula espinal, muchos sabemos que pueden dejar de caminar, dejan de movilizarse y quedan parapléjicos. Lo que no nos ponemos a pensar que, como les acabo de decir, necesitamos toda la integridad de nuestra médula espinal para respirar. Algunos de ellos no pueden respirar por ellos mismos y necesitan una ayuda externa para poder respirar. Otras patologías, por ejemplo, que atacan los músculos, que pueden ser, solamente por citar algunas, ¿no? Las miopatías, las inflamaciones del músculo, enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera. Solamente pensar que hay enfermedades que atacan directamente el músculo. Y como les acabo de decir, necesitamos músculos para respirar, pues también la respiración se ve afectada. Otras enfermedades, como por ejemplo, enfermedades que causan una inflamación en la vía aérea superior o en alguna parte de los conductos que nos sirven para respirar, también nos hacen respirar de manera inadecuada y finalmente cuando tengo un problema pulmonar. Con lo cual, la neumología en verdad abarca una gran cantidad de enfermedades que implican todo ello. Está muy ocupada entonces. Ah, sí. Mira, tú estabas hablando de que el corazón y el pulmón son vecinos. Y son vecinos por una razón física, porque ellos trabajan juntos. ¿Nos puedes explicar de eso? ¿Nos puedes decir cómo es eso que ellos son amigos y trabajan en equipo como compañeros de trabajo? Exacto. Vamos a ver, como les decía hace un momento, respiramos para que podamos coger el oxígeno y eliminar el CO2. Y esto lo voy a repetir hasta el cansancio, porque es muy, muy importante. Y si siguen este hilo conductor, van a entender luego por qué el corazón y el pulmón trabajan juntitos. El corazón es una bomba, ¿no? Es una bomba que impulsa la sangre a todo nuestro organismo. ¿Okay? Entonces va a impulsar toda esta sangre que está oxigenada. Vamos a respirar, vamos a coger el oxígeno. Este oxígeno va a pasar al torrente sanguíneo, es decir, a los vasitos, a los capilares, y luego va a llegar al corazón. El corazón se va a encargar de hacer bombear esta sangre para que llegue a cada una de nuestras células de nuestro organismo. Entonces va a ser como el mensajero que va a repartir, ¿no? Como el correo que va a repartir, que va a ser la bomba y va a repartir, ¿no? Toda la sangre a todo nuestro organismo, llevando el oxígeno, pero a la vez recogiendo las impurezas, recogiendo todo el CO2
y el gas carbónico para que pase nuevamente al pulmón, se limpie esta sangre, que es una sangre que no está oxigenada, y vuelva a llegar al corazón para empezar el nuevo ciclo. Entonces, por eso digo que trabajan juntos. Y es muy importante saber que cuando tenemos problemas cardíacos puede haber una repercusión en el pulmón. Imagínense que esta bomba no funciona correctamente y no es capaz de llevar el oxígeno, va a retrasar, digamos, ¿no? Va a llevarlo, por ejemplo, más lentamente, va a retrasar este despacho de oxígeno, pero a la vez no va a colectar correctamente el CO2, se va a acumular y el pulmón no puede hacer su trabajo. Viceversa es exactamente igual. Si el pulmón no es capaz de oxigenar correctamente estos vasitos, el mensajero no va a tener mensaje para llevar a todo el organismo. Así que no va a poder trabajar correctamente y va a sufrir. Por eso digo que son vecinos y trabajan en equipo y son un equipo en armonía. Deberían estar en armonía y cuando no está en armonía es cuando tenemos problemas. Exactamente. Ok, yo creo que vamos muy bien, muy claritos hasta ahora. Voy entendiéndote todo muy bien. Ok, ahora cuéntame de una cosa que siempre he escuchado y es las alergias. Las personas piensan que por tener alergias, entonces tienen problemas respiratorios y eso le causa consecuencias, como dices tú, que todo está relacionado. Entonces cuéntanos de las alergias y la función pulmonar. Ok, es muy importante saber que las alergias lo que significa es que yo soy más sensible a una exposición. Voy a hacer un paralelo para que puedan entender un poquito más claro. Por ejemplo, hay personas que tienen una piel más sensible que otras, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen la piel mucho más blanquita, por ejemplo, ¿ya? Se ponen rojas camarón, ¿no? Se pone rojo camarón. Una langosta. Exacto, le salen ampollas por todos lados y tal. Entonces, ¿qué significa eso? Que tú eres más sensible a la exposición solar que yo, que me bronceo la piel súper bien. ¿Ok? Entonces, esto es exactamente igual. La alergia significa que es una predisposición que cada vez que tú te vas a exponer a tu alergeno, es decir, por ejemplo, si yo soy alérgica al polen, cada vez que me voy a exponer a mi alergeno que se llama polen, cada vez que me expongo, pues no es que mi piel, en este caso estamos hablando de las alergias respiratorias, sino que el tejido que está al interior de mis bronquios, el tejido que está al interior de los pulmones, va a pasar exactamente lo mismo como si yo tuviera una exposición solar y se va a inflamar al interior. Se va a inflamar de manera que, pues, ¿cómo se va a explicar eso? ¿Cómo se va a expresar eso? Se va a expresar teniendo dificultad para respirar, porque si se inflaman las paredes por donde pasa el aire, pues yo voy a sentir como que no respiro correctamente. Entonces, eso es lo que produce las alergias y eso es lo que se llama el asma, que es una inflamación en las paredes de los bronquios. Que no deja pasar el aire y que por eso terminamos haciendo que quieres que pase el aire, pero estamos tan inflamados que en vez de pasar por un tubo que es así de grueso, se pone el tubo así flaquito y cuando pasa el aire no le llega. Okay. Exactamente, porque lo que ha pasado es que esas paredes de los bronquios están inflamadas, están hinchaditas, ¿no? Como cuando recibes el sol que te puede hacer ampollas, exactamente igual. Entonces están hinchadas y ¿por qué escuchamos ese sonido? Es porque todo aire que pasa por una cavidad más estrecha va a generar un ruido. No sé si les ha pasado cuando dejan una ventana entreabierta y solo queda un filito de aire, podemos escuchar el aire que pasa, ¿no? Pero si la dejamos grande, abierta, pues no vamos a escuchar eso, ¿no? Es exactamente igual. Escuchamos ese sonido porque está como que estrechito el camino por donde tiene que pasar el aire. Y eso causa, por supuesto, toda la sintomatología de la dificultad para respirar, tos, para intentar compensar todo ello, ¿no? Y el asma es muy común, entonces por eso quería que habláramos específicamente de eso. Cuéntame de otras enfermedades de los pulmones, porque como decíamos, el asma es común, pero hay otras enfermedades que también tenemos que estar al pendiente y entender qué son y cómo pasa en el pulmón. Bueno, cuando he comenzado al inicio a explicarles un poquito de cómo funciona nuestra respiración, ya se han podido, digamos, intuir cuáles son las otras enfermedades que pueden atacar directamente la respiración, ¿no? Una de las enfermedades que es una de las más frecuentes de las enfermedades respiratorias es el EPOC, que me van a decir, ¿qué cosa es esa palabra? EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿De acuerdo? Vamos a ir paso por paso. Enfermedad, pues ya sabemos. Pulmonar, porque ataca los pulmones. Obstructiva, porque hay una obstrucción. Este tubito, como decías hace un momento, Marilena, que tiene que tener un diámetro, pues se hace más pequeño y produce una obstrucción. ¿Y por qué se hace más pequeño? Pues simplemente porque hay una inflamación alrededor.
crónica porque a diferencia de otras patologías que son agudas, crónica es que va a durar muchísimo tiempo y es una enfermedad que es irreversible. La podemos controlar, la podemos tratar correctamente, pero es irreversible. Es decir, el daño pulmonar que ya hemos tenido, pues ya no podemos venir atrás, como las arrugas, ¿no? Bueno, ahora existe el Botox, así que esta este Se ejemplo pueden no revertir, sirve, pero digamos, ya aprendimos. exactamente, a lo mejor en el futuro, y esto es una pequeña primicia, en el futuro sí se está tratando de hacer investigaciones para hacer láser, pues exactamente lo mismo, como poner Botox en la cara, pues hacer un tipo de tratamiento ¿Sí? en ese sentido, ¿no? Y entonces, esta enfermedad, ¿por qué se produce esta inflamación? Pues por inhalación crónica del humo de tabaco. Del tabaco, enfermedad, lo que produce en verdad es una inflamación crónica, poquito a poquito, gotita, 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 en verdad inflama y poco a poco, y con el paso del tiempo, mientras más nos exponemos a este tabaco, pues más riesgo de tener esta enfermedad que es crónica y que a la larga lo que hace es, como estas paredes, las paredes de los bronquios se cierran poco a poco, pues nos causan esta dificultad para respirar. Llega un momento que ya no, nuestro cuerpo no es eficaz en hacer entrar el oxígeno y por eso vemos a pacientes que necesitan usar un suplemento de oxígeno porque ya no son capaces exactamente. O de usar un aparatito para dormir porque no son capaces de eliminar el gas carbónico. ¿Ok? Sabemos que la respiración tiene dos funciones, ingresar el oxígeno y eliminar el CO2. Podemos poner las gafitas nasales para el oxígeno, pero algunos pacientes que ya no son capaces ni de eliminar el CO2 y en ese caso necesitamos esa mascarilla. Esa es una de las enfermedades más frecuentes actualmente en países latinoamericanos. No es el tabaco, pero es la biomasa, porque sabemos que hay todavía muchos sitios en los que se sigue cocinando con leña, cocinando con fuego de leña en sitios que son cerrados y la inhalación de humo constantemente, porque finalmente es el humo lo que produce esta enfermedad, ¿no? La inhalación constante de humo también puede producir esta enfermedad, que es el EPOC. Otra enfermedad es la apnea del sueño. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Lo que sucede es que durante la noche, por un mecanismo que les voy a explicar a continuación, los pacientes dejan de respirar, es decir, hacen pausas respiratorias. Imagínense ustedes que durante la noche alguien viene, coge una almohada y les tapa la cara de manera intermitente. Les tapa la cara y les vuelve a sacar. Les tapa la cara y les vuelve a sacar, ¿no? Con una almohada, ¿no? Intentando, entre comillas, ahogarlos. ¿Qué es lo que va a pasar cuando no respiramos? Lo que hemos dicho, el oxígeno va a disminuir y el gas carbónico puede aumentar, ¿ok? Y en ese momento, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Pues nuestro cuerpo no se oxigena. Los dos órganos que son más sensibles de oxígeno, es decir, que si no tienen oxígeno, pues la pasan muy mal, y cuando la pasan muy mal, pues le puede pasar cosas, es el corazón y el cerebro. Estos dos órganos son los, digamos, oxígeno dependientes, necesitan oxígeno para trabajar correctamente y si no trabajan correctamente, pues podemos tener un infarto o un accidente cerebrovascular. ¿Y por qué se dan estas pausas respiratorias? Lo que pasa, y es como yo lo explico, y es la manera más visual de poder comprender esto, lo que pasa es que para respirar, yo les he dicho, necesitamos nuestra nariz, luego las vías aéreas superiores, y en las vías aéreas superiores es por donde comemos también, ¿no? Entonces, comemos y respiramos por las vías aéreas superiores. Entonces, tendrá que haber algún sistema por el cual cuando yo coma también pueda respirar o cuando yo esté comiendo, perdón, los alimentos no se pasen a la vía respiratoria, ¿no? Pero que yo pueda respirar. Entonces, para ello necesitamos una puertita, entre comillas, que nos permita, que es la glotis en verdad, y de músculos que abran esa puerta y que la cierren cuando no necesitamos. Cuando dormimos, esta puerta lógicamente tendría que mantenerse abierta todo el tiempo porque no estamos comiendo y necesitamos respirar. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que por algún motivo, ya sea porque tengo mucha grasita en el cuello o porque tengo algún problema en los músculos que abren esta puerta se cierra y produce una pausa respiratoria, ¿okay? Que no se permite que el paciente pueda respirar correctamente. Entonces, eso es lo que produce la apnea del sueño y es una enfermedad
que está viniendo muy prevalente porque hay muchos pacientes que han subido de peso, la obesidad es muy prevalente, no es exclusiva de la obesidad, pero es muy prevalente en los pacientes obesos. Y ya está. Ok. Cuando hablabas que las vías respiratorias superiores te funcionan para las dos cosas, para respirar y para comer. Cuando estamos comiendo y decimos se me fue por el camino viejo, por el mal camino, que te ahogas, eso es lo que pasa, ¿no? Que la puertita no se abre bien o no se cierra bien y entonces pasa la comida al canal respiratorio. Eso es lo que pasa. Exactamente, exactamente. Eso es exacto. Y por eso tosemos. Y aprovecho para darles un pequeño tip. Cuando pasa eso, de que estamos comiendo y se nos va por el otro caminito, lo que solemos decir es toma agua. Lo primero que solemos decir es toma agua. Y eso es un error. ¿Ok? Lo primero que hay que hacer es levantar el mentón hacia arriba, ¿de acuerdo? Para que la puertita se cierre de la parte digestiva y se abra con la parte respiratoria. Y no, porque en ese momento cuando estamos tosiendo, lo que está haciendo nuestro cuerpo es intentar sacar ese contenido alimenticio. En general nunca se va, salvo que tengamos una verdadera enfermedad, nunca se va por el otro caminito. Simplemente se va como que alrededor, pero nuestro cuerpo es tan inteligente que empieza a toser para sacarlo. Pero si nosotros bebemos agua, generamos un poco de confusión ahí dentro. Entonces, no se debe beber agua porque todavía esa puerta no está completamente abierta con la vía respiratoria permeable. Entonces, lo más importante es mirar hacia arriba y siempre nuestros abuelos, bueno, a mí me decían, no, tírate de las orejas así para arriba, mirando hacia arriba. Exactamente. Okay. Entonces, lo que hay que hacer es una hiperextensión del cuello para que esta puerta pueda... Entonces, cuando ya la persona deja de toser y puede hablar, en ese momento significa que la puerta recuperó su trabajo, su función y ya podemos beber agua. Antes de esto... Fíjate que eso me lleva a pensar esas enfermedades que tenemos en la comunidad, que son causadas a lo mejor por una infección o tal vez por un virus o tal vez a consecuencia del asma, que tienes esa tos que te causa como flema y que es tan incómoda y que por supuesto que vas a toser en el momento más inapropiado, que estás en una reunión y estás tosiendo y te suena eso así como que tienes algo que te está saliendo, incluso a veces te llega a la garganta. Horrible. Cuéntanos qué es eso, por qué pasa y cómo se explica y por qué dicen es infección o no es infección, porque hay siempre confusión con eso. Cuéntanos. Ok, para diferenciar una tos y secreciones que son de características infecciosas, hay varios criterios. Uno de ellos es la cantidad. Nosotros todos producimos una determinada cantidad de moco, de secreción a diario. Y eso cada uno lo sabe. Es normal tener una pequeña tos porque lo que estamos haciendo es eliminar todo lo que, digamos, todas las impurezas que hemos respirado, porque el aire no está, ¿cómo puedo decir? No está estéril. El aire tiene microbios, el aire tiene polen, tiene partículas, etc. Y entonces, desde que pasa por nuestra nariz, va a estar se va a realizar un filtrado, ¿no? Entonces, cuando tosemos, pues lo que hacemos es eliminar partículas muertas y todo lo que son impurezas. Y es normal toser y eliminar secreciones. Entonces, y cada persona sabe cuál es la cantidad que produce diariamente, ¿okay? O que no produce, o que simplemente es una pequeña tos. Entonces, la cantidad es un criterio que nos puede alarmar. Si vemos que estamos produciendo en mayor cantidad, eso nos puede alertar para decir, a lo mejor estoy teniendo algo. La cantidad. Lo otro es el color. El color, en general, es transparente. Las secreciones que producimos a diario, incluso si están llenas de detritos, pues son transparentes. Si tenemos un color más o menos amarillo o verde, es signo de que algo está cambiando, algo está diferente en nuestro organismo y puede ser infeccioso. Luego también he dicho la cantidad, he dicho el color, el aspecto, la consistencia. En general es como que muy mucoso y muy líquido. Si ya se convierte a ser mucho más espeso y mucho más compacto, que me cuesta a veces eliminarlo completamente, pues también ese es un signo de que puede ser una infección, ¿no? Y en ese caso yo lo que les aconsejaría es consultar lo más pronto posible. Por si es una infección y entonces necesitan tratamiento con antibióticos, que es la siguiente pregunta que te quería hacer. ¿Cómo se tratan este tipo de enfermedades? O sea, ¿qué tratamientos existen? ¿Qué opciones tenemos para el EPOC, para la apnea del sueño y para las infecciones respiratorias? Ok, vamos a ir por partes. A ver, todo lo que son obstrucciones, como el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y el asma, como este camino está estrecho,
y está estrecho porque hay una inflamación, lo que tenemos que hacer es poner, como para la piel, ¿no? Cuando está inflamada, pues ponemos una crema para que la inflamación baje. Al pulmón no podemos poner nuestro dedo para poner una crema, así que tenemos que usar algún mecanismo para que este tratamiento de la inflamación llegue a nuestra vía respiratoria, y esos son los inhaladores, ¿ok? Los inhaladores, los sprays, hay muchos nombres. En general lo que se utiliza es medicamentos para bajar esta inflamación y al mismo tiempo medicamentos para dilatar este bronquio, para que el camino sea un poquito más abierto. Esa es la idea. Voy a hacer un pequeño paréntesis, si me permites, Marilena, Pero porque claro. escucho, y si podemos hacer de mito o verdad, muchas personas dicen, ay, pues es que si voy a usar inhaladores me voy a volver dependiente de los inhaladores y me va a dar asma, ¿ok? Yo pienso que eso es muy frecuente en todas las comunidades, sea latina, sea francesa, sea española, americana, lo que sea, es muy, muy, muy común. ¿Y por qué es esto? No es que el hecho de utilizar un inhalador me va a volver dependiente, ¿no? Y volvemos al ejemplo del sol, ¿no? De la piel y del sol. En verdad lo que va a pasar es que tú naciste, hablo de los pacientes asmáticos, tú naciste con esta predisposición de tu piel y lo que tienes que hacer es evitar la exposición, y cuando tienes la exposición, pues usar el tratamiento, ¿no? Y hay otros pacientes que incluso sin tener la exposición o con una mínima exposición, con un sol normal, pues ya van a estar inflamados, y esos pacientes necesitan usar inhaladores de manera crónica. Pero no es que el inhalador los va a volver dependientes, es que simplemente ya tienen esta enfermedad de base y tienen que usar esto. Sí, pero yo antes no lo usaba porque no te habías diagnosticado o porque no te habías expuesto lo suficiente a este alergeno para poder desarrollar la enfermedad, pero sí ya lo tenías genéticamente, ya habías nacido con ello, pero que no se había expresado. Entonces, es un mito. El inhalador no te vuelve dependiente. El inhalador te sirve cuando tienes una enfermedad pulmonar que necesita usar un tratamiento, ya sea con corticoides o con broncodilatadores. Ahora, una pregunta que te iba a hacer aquí, el acostumbrarte o a ponerte adicto al inhalador, se podría ver porque antes cuando no lo tenías, respirabas poquito, respirabas delgadito, flaquito, porque no te pasaba mucho aire porque la inflamación que tienes en los tubos que te permiten respirar. Y cuando usas el inhalador y se abren, tú dices, ay, esto me encanta porque ahora sí puedo respirar. Entonces tal vez no sea una adicción, sino es que te ayuda a solucionar el problema y prefieres utilizarlo para que puedas respirar mejor. Eso me parece lógico más que adicción. Entonces, exactamente, en verdad es así como debería respirar normalmente la persona. Lo que pasa es que por el asma no podía respirar correctamente, y ahora que se trata del asma, pues respira correctamente y es como tiene que respirar. entonces no es una adicción, es simplemente que estás con algo mejor. Es algo como cuando, no sé, cuando te comes una comida más rica, la prefieres la más rica que la maluca, ¿no? Digo yo. Ajá. Exactamente. Ajá. Ok, entonces eso es uno de los tratamientos que podemos utilizar para cuando se cierra por cuestión de inflamación. Los corticosteroides son antiinflamatorios por excelencia, y entonces al desinflamar, en vez de estar cerradito el vaso, se abre un poquito más y pasa más el aire, y si además utilizamos medicamentos que lo mantienen abierto, entonces el flujo de aire es mucho mejor y respiras más cómodamente. Eso se entiende, tiene toda la lógica del mundo, por ahí van los tiros. Ajá, cuéntame de la apnea del sueño. ¿Qué hay para ayudar? A ver, como había explicado por qué se produce el problema de la apnea del sueño, que son pausas respiratorias, el tratamiento es un tratamiento mecánico. Es decir, tengo que hacer de alguna manera para que esta puerta se mantenga abierta. Y la mejor manera de hacerlo es enviando aire a una determinada presión para que siempre esté abierto, ese camino, digamos, ¿no? Y eso lo hacemos a través de una máquina que se llama el CPAP, que es una máquina que no es oxígeno, que lo que hace es coge el aire ambiente, la presuriza, es decir, aumenta la presión y envía a través de un tubo que va conectado a una máscara que me coloco en la cara, va a enviar un aire a una presión un poquito más alta. Es exactamente lo mismo que si sacamos la cara por la ventana de un auto que va circulando rápidamente por una vía express, ¿no? Es exactamente la misma sensación de aire que va a venir a nuestro organismo, ¿no? Y nos va a permitir de respirar correctamente. Eso es el tratamiento para la apnea del sueño, en la mayoría de los casos. Hay otros casos en los cuales, casos muy seleccionados, en los cuales
es solamente un problema de la parte de vías aéreas superiores o de la cavidad oral y podemos usar unas cosas que se llaman dispositivos de avance mandibular, ¿no? Que son como unos férulas que se ponen en la boca que hacen avanzar un poquito la mandíbula para que para tirar un poquito y que la puerta, digamos, se quede, pero en casos muy seleccionados, ¿no? Y hay casos muy graves que el problema está en la cara, en la forma de la cara, porque tiene algo que se llama retrognatia, que es decir, que el mentón está un poco más atrás si nos vemos de perfil, nuestro mentón normalmente está más o menos a la altura, en una línea más o menos recta de la punta de la nariz. Pero hay pacientes que no es ese caso, que está como que un poquito más retrocedido, ¿no? Y en ese caso, pues lo que hay que hacer son recursos extremos, tienes como hueso maxilar. Que en vez de que esté hacia atrás, esté más hacia adelante. Exactamente. Y es que te pones la mandíbula hacia adelante y respiras mejor, como que se abre un poquito más. Exactamente, exactamente. ¿Viste? Lo que aprendemos aquí, te das cuenta que aquí sí te enseñamos cosas para que aprendas. Ajá. Ok, yo me imagino que todos están escuchando esto y están en esto, haciendo, sí, respiro mejor. Bueno, practiquen, muy bien. Ahora, como ya ven, la conversación con Claudia estuvo excelente, pero es muy larga, entonces decidí pararla aquí para que nos tomemos un descanso y tengamos oportunidad de aprender y entender todos los conceptos que ella nos dio hasta ahora. Y la semana que viene continúo con la segunda parte de esta entrevista, donde van a tener más información y vamos a hablar de otros temas como el fumar, el cigarrillo electrónico, el cáncer pulmonar y, por supuesto, las consecuencias de COVID. Entonces, hablamos de eso en el episodio que viene.